Me presento, soy Bruce Brandon Flores Solís, somos el equipo número 11, mis compañeras son Cintia Yamilet Avila Olvera, Wendy Selene Cepeda Vázquez, Adamaria Sofía Leija Barrera, Devani Citlali Carranza Orozco, Ángeles Daniela Gómez Beltrán y Maricruz Torres Alemán. Muchas gracias. En este trabajo hablaremos de las diferentes doctrinas como la doctrina Carranza, Estrada, Cárdenas y Díaz Ordaz. En cada una de ellas hablaremos de qué se tratan, como es la de Díaz Ordaz, que habla de la política exterior de nuestro país, es la cristalización de nuestro destino y resultado de nuestra experiencia, que va de ideales ancestrales y se implementa de acuerdo a los principios de vigencia permanente. A diferencia del gobierno anterior, el gobierno de Ordaz se ha descubierto en una situación internacional, aunque las tensiones globales no han desaparecido por completo. El gobierno de Díaz Ordaz volvió a manifestar su preferencia priorizando de alguna manera la movilidad interna en la política exterior del país desde la Segunda Guerra Mundial. Así como en la de Cárdenas, que habla de la Convención Nacional, que se produjo un enfrentamiento de dos conceptos contrapuestos, el llamado tradicional y concepto reformado, que es la base principal para la elección de Lázaro Cárdenas como presidente, así como su contenido serviría de base para el próximo gobierno. La campaña que realizó Cárdenas fue muy intensa y extensa, a lo que le dio la oportunidad de conocer más sobre el país, donde va a ser gobernador, los conflictos que se produjeron, sus principales aspiraciones y, lo más importante, sus necesidades de la gente. Hola, buenas tardes, soy Maricruz Torres Alemán, soy integrante del equipo 11 del grupo 306. El día de hoy yo les voy a hablar sobre lo que es la doctrina Carranza. Para empezar, les voy a dar un breve resumen de quién fue Venustiano Carranza, quien fue un político, militar y empresario mexicano, el cual participó en la segunda etapa de la Revolución Mexicana, siendo jefe de ejército constitucionalista. Él sabía de las necesidades de precisar las ideas políticas que pues él tenía y que él pensaba que México debía seguir mientras él estuviera al mando. Por eso el 1 de septiembre de 1918 él creó un documento ejecutivo donde se consignaron las ideas que hoy llamamos doctrinas Carranza. En materia de relaciones internacionales, esta doctrina tenía como eje principal que se respetaran las soberanías entre los pueblos y que existiera la no intervención. Así que estas doctrinas tenían como objetivo la paz universal y la fraternidad entre ellos. Él en estas doctrinas mencionaba que todos los países eran iguales y que obviamente debía haber un respeto mutuo hacia las instituciones, hacia las leyes y la soberanía. Que ningún país debía de intervenir de ninguna forma y en ninguno de los asuntos exteriores de los países y que todos debían someterse sin excepciones al principio universal de la no intervención. Eso es lo que él defendía. Otra cosa que él mencionaba era que las legislaciones de los estados deberían ser uniformes y semejantes en lo más posible, sin establecerse distinciones por las causas de las nacionalidades, excepto a lo referente al ejército de la soberanía. Entonces, para resumir un poco, los principales objetivos de la doctrina Carranza era que existiera una igualdad jurídica, la soberanía en los pueblos y la no intervención. Los objetivos eran buscar la paz universal por el hecho de la no intervención y la fraternidad entre las naciones y principalmente en Latinoamérica. Bueno, mi nombre es Wendy Selene y yo voy a hablar sobre la doctrina Estrada. Esta fue fundada en septiembre de 1930, donde se firmó un contrato o un acuerdo entre el secretario de las Relaciones Exteriores, Genaro Estrada, y el presidente de la República, Pascual Ortiz Rubio. La llamada doctrina Estrada estableció la postura política
de la Cancillería mexicana en materia de reconocimiento de una nación. Juan José Soler, jurista y embajador de Paraguay en México, emite a su vez su opinión en este discurso. La doctrina colocó los principios de libre autodeterminación de los pueblos y de no injerencia en los asuntos internos de otros países. Es considerada una práctica diplomática que dominó en México en el siglo XX y que el gobierno Andrés Manuel López Obrador en la actualidad lo volvió a retomar. Las principales razones por las que se creó la doctrina Estrada. Esto fue en el año 1930, donde los grandes líderes del mundo, en ese entonces Reino Unido y Estados Unidos, presionaban a las naciones para que impusieran sus términos y principios. Aquí en el contexto, esos años se convirtieron en la antesala de la Segunda Guerra Mundial, por lo que las fronteras y los límites de los países se alcanzaban el poder por vía de la revolución, luchando ante las adversidades no solo internas, sino internacionales. Pero era justamente el reconocimiento de las otras naciones lo que le daba la legitimidad y permitía crear las relaciones diplomáticas y comerciales necesarias para el desarrollo y el crecimiento de cualquier país. Por lo consiguiente, los grandes líderes, como ya lo mencionamos, ejercían la presión para que los países se pronunciaran, en este caso de México. El entonces secretario de las Relaciones Exteriores, Genaro Estrada, mandó una carta a todos los embajadores y diplomáticos en México y ordenó la postura de la nación. México no acepta la presión extranjera. Tras difundir la carta, esta filosofía se convirtió en una doctrina en la que se establece que México está en contra de las prácticas de reconocimiento que ejercen los países sobre otros. Argumenta que los únicos que pueden juzgar y por lo tanto reconocer a su gobierno son los ciudadanos. Mi nombre es Ángeles Daniela Gómez Beltrán y yo voy a hablar sobre el cardenismo. Se conoce como cardenismo al periodo de gobierno que tuvo Lázaro Cárdenas. El cardenismo se caracterizó por ser un gobierno nacionalista y de izquierdas. Creía en un Estado fuerte, capaz de profundizar las reivindicaciones populares que habían motivado la lucha armada durante la época revolucionaria. En ese sentido, la economía constituía una de sus principales preocupaciones. Durante el cardenismo se nacionalizaron diversas empresas extranjeras, entre ellas las petroleras y las de ferrocarriles. Muchos de estos cambios significaron poderosos intereses, por lo que el Estado contó con el apoyo del Ejército Nacional, de los sectores populares y también con el de la Iglesia. Una de las medidas más arriesgadas que tuvo el cardenismo fue el arrebatarle a los estadounidenses y a los británicos el control del crudo mexicano, asignándoselo a nuestro estado. Fue así que se creó Petróleos Mexicanos, una floreciente industria hidrocarbúrica, a pesar de que las empresas privadas procuraron llevarse todo lo posible y no dejarle nada al Estado con lo que pudiese trabajar. Sin embargo, el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial permitió que los intereses estadounidenses consideraran prioritaria mejor la cooperación con México, con tal de contar con una venta estable de petróleo. El Plan Sexenal fue el nombre del plan principal del gobierno de Cárdenas. Este estaba basado en el distanciamiento de las políticas del gobierno anterior, que era el de Plutarco Elías Calles. Se enfocaba en brindar apoyo a los movimientos sindicales para impulsar el crecimiento agrario, industrial y urbano de México. El reparto de tierras que hubo durante el cardenismo fue el mayor de la historia de México. La historia de nuestro país resalta como un modelo alternativo de satisfacción de demandas populares, rurales y obreras. Para concluir, el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, o simplemente Partido Cardenista, fue una agrupación política que existió entre los años 1987 y 1997. Este reivindicaba la figura de Lázaro Cárdenas como su autor intelectual.
Para las elecciones de 1988, el partido se adhirió al Frente Democrático Nacional para postular a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, hijo del expresidente de la República, como el siguiente candidato a la presidencia mexicana. Mi nombre es Adamari Sofía Leija Barrera. Yo voy a hablar sobre la doctrina Díaz Ordaz. Díaz Ordaz nos mencionaba que la política exterior de nuestro país era un fruto de nuestra aciaga historia y resultado irrenunciable de nuestra experiencia, que se nutría de viejos ideales y se ejecutaba conforme a principios de validez permanentes. Las características sobresalientes de nuestra política internacional básicamente eran como un escudo de la soberanía del nuevo país. A diferencia de su antecesor, el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz encontró un panorama internacional en el que las tensiones mundiales se habían atenuado. Aunque no habían desaparecido totalmente, el problema es que había representado para el sistema interamericano algo que no estaba aún resuelto, pero se había llegado a la aceptación más o menos generalizada de las diversas posiciones esperables, y no era el foco principal de la atención de Estados Unidos, cuyos recursos y atención se concentraban en el conflicto con Vietnam durante los próximos años. El gobierno de Díaz Ordaz prefirió una vez más dar prioridad a lo interno en este flujo. De cierta forma se caracterizó la política exterior del país desde la Segunda Guerra Mundial. En su discurso de toma de posesión, Díaz Ordaz retiró la voluntad amistosa de México hacia todos los pueblos, pero obviamente más estrechamente cálida con todos los pueblos que formaron la comunidad continental, en especial con nuestros vecinos inmediatos, así del norte como del sur. Para dar por concluido este tema, es de suma importancia terminar de conocer cada una de ellas, en este caso, las doctrinas. Dichas doctrinas fueron creadas con algunos objetivos. En el caso de la doctrina Carranza, el principal objetivo era conseguir la paz universal. Por otro lado, la doctrina Carranza consistía en colocar los principios de libre autodeterminación de los pueblos. De igual manera, todas las doctrinas son de suma importancia y muy interesantes, y nos va a ayudar y nos ayudará siempre a comprender nuestro pasado.